Hoy tenemos el caso del Deutsche Bank, eh, que ha estado en la palestra durante los últimos días, y vamos a contarles por qué y qué cosa hay detrás, ¿no? Bueno, lo primero es que no hay fundamentos para una preocupación de una posible quiebra de este banco. Por lo menos eso es lo que yo veo, ¿no? Sin embargo, las alarmas se encendieron y se encendieron exactamente hace una semana, mientras nosotros estábamos en el Bancaforo 230, hablando del análisis FODA del sistema bancario panameño. En ese día, hace una semana, las alarmas estaban encendidas en su máxima expresión con respecto a este banco. Y vamos a hacer un pequeño recuento y vamos a explicar qué cosa es lo que podría estar detrás de este banco o de lo que ha llamado la atención, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, el Deutsche Bank mm, es, es mucho más grande y es mucho más importante que el Credit Suisse, ¿no? O sea, hay mucha gente que los ha comparado. No veo que haya punto de comparación. O sea, tamaño de activos, por ejemplo, el Deutsche Bank es 1.300 billones de euros versus el Credit Suisse, que es alrededor de 500. Entonces, estamos hablando de pues, que es un banco muchísimo más grande. En el ranking de bancos globales, el Deutsche Bank está en la posición octava. O sea, es el octavo banco más grande del mundo a nivel global. El Credit Suisse estaba en el puesto 17, ¿no? Igual es un banco grande, o sea, cualquiera que esté entre los 30 más grandes del mundo, pues obviamente pone nervioso al sistema financiero. Este es el número 8, ¿ok? Mi análisis es muy simple, ¿no? O sea, este banco es tan grande que no podría caerse. O sea, antes de que se caiga el Estado alemán o los estados, lo terminan salvando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? Eh, por ser tan grande, está tan globalizado que casi cualquier banco tiene algún tipo de transacción con el Deutsche Bank, ¿no? Puede ser relación de corresponsalía para las transferencias internacionales, puede ser a través de un crédito, a través de un contrato de referenciamiento de clientes. O sea, hay, digamos, algún tipo de negocio o de inversiones, ¿no? O sea, exposición también, hay exposición. ¿Por qué? Porque al ser uno de los bancos más grandes, indudablemente, muchos piensan así, ¿no? Dice, este banco no se va a caer, entonces compro bonos de este banco. Entonces, eh, el tamaño del banco hace que prácticamente el sistema financiero mundial esté comprometido, ¿no? Y que una eventual caída de este banco implica pues, caída de muchos otros porque se empieza a activar un efecto dominó y digamos, un deterioro en cascada que nos traería bajo nuestro sistema financiero. Y el sistema financiero es fundamental para que las economías desarrollen, ¿no? O sea, no hay ningún país que pueda siquiera tener la opción de desarrollarse si no tiene un sistema financiero, ¿no? Entonces, el sistema financiero es fundamental. Entonces, bueno, suponiendo que el banco realmente esté en una mala situación y que sus números no reflejen, o sea, yo he analizado y los números reflejan fortaleza, ¿ok? Ok, suponiendo que los números no estén reflejando lo que se indica, aún así, difícilmente, o sea, casi imposible que este banco pueda caer por los efectos colaterales que tendría en el mundo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro.
¿no? No sin antes saludar por aquí a nuestros amigos que cordialmente nos saludan desde donde están, ¿no? Desde Panamá, desde Costa Rica, por aquí Denia nos dice saludos desde Catrachilandia. Catrachilandia, ¿saben dónde es Catrachilandia, no? Aurelio nos saluda desde Guatemala. Bueno, Catrachilandia es Honduras, ¿no? Porque le dicen a los amigos de Honduras los catrachos. ¿Okay? Bueno, entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Miren la fecha por aquí, vamos a tratar de activar o poner esto, mire, aquí está la fecha, esta noticia, 24 de marzo del 2023, o sea, exactamente hace una semana. Hace una semana, mientras nosotros nos reuníamos, los viejos amigos y las jóvenes amigas, en el Bancaforo 230 presencial en el Hotel Waldorf Astoria en Panamá, y nos saludábamos y nos abrazábamos y nos encontrábamos después de 3 años, en ese momento estaban pasando estas cosas, ¿no? Salían las noticias que los credit default swap apuntan a que el Deutsche Bank, mira la noticia, apuntan al que Deutsche Bank sería el siguiente en caer, ¿no? Entonces se enciende todo. ¿Por qué? ¿Por qué la noticia dice eso? Bueno, porque pasan dos cosas. Cuando un banco se deteriora a niveles cercanos a la quiebra, normalmente, señores, voy a pedir disculpas por esto que voy a decir, porque me voy a considerar un traidor de mi escuela. Ustedes saben que vengo de las calificadoras de riesgo, tengo una calificadora de riesgo, ¿no? Todavía estoy en la industria, aquí está, miren, está calificadora de riesgo en Panamá, ¿no? Entonces, una calificadora boutique que atiende pocos clientes. Bueno, entonces, pero yo vengo de ahí, trabajé ahí, pues yo creo que hice mi carrera y desarrollé ese olfato que necesita cualquier analista de riesgo, ¿no? Pero cuando un banco se deteriora no te vas a enterar por las calificadoras, ¿no? Y eso, pues prefiero que prevalezca mi sinceridad, ¿no? A mi falsa lealtad por la industria, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, no te vas a enterar por las calificadoras de riesgo. ¿Cómo te vas a enterar? Cuando un banco se deteriora, te vas a enterar, estamos hablando de bancos grandes, ¿no? De bancos públicos. Te vas a enterar por los índices públicos, ¿no? Que fundamentalmente son dos. O sea, el primero es el precio de las acciones de ese banco y el segundo es el precio de los credit default swaps, ¿no? ¿Qué cosas son los credit default swaps? Para explicarlo en términos sencillos, son instrumentos, ¿no? A través de los cuales las personas podemos comprar un seguro, ¿no? Entonces, cuando yo compro un credit default swap del Deutsche Bank, entonces yo compro un seguro de un riesgo Deutsche Bank. Es decir, si el banco quiebra y no paga sus bonos, ¿no? Entonces yo puedo reclamar el valor nominal de ese bono porque compré un credit default swap. O sea, es como un seguro, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, ¿ok? Bueno, entonces, cuando el precio de ese seguro se eleva, ¿no? O sea, eso quiere decir que las matemáticas del que vende el seguro te está diciendo, yo veo el riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque si el precio del seguro está subiendo, entonces eso es porque las probabilidades de tener que pagar el siniestro, ¿no? Pues son mayores. Por lo tanto, el riesgo es mayor. Y cuando se eleva exponencialmente, rápidamente, vertiginosamente el precio de un credit default swap, entonces las alarmas se encienden. Bueno, pues eso pasó el viernes pasado, bueno, la semana pasada, ¿no? Entonces, y eso, como las acciones también, cuando las acciones caen, empiezan a caer y nadie sabe qué está pasando, bueno, ahí esa es una señal de alerta, pero la señal de alerta uno tiene que entenderla no como un aviso contundente de que algo
va a pasar o está ocurriendo, sino que algo podría estar pasando, ¿no? Entonces, si en estos momentos suena la alarma de incendio, yo no voy a decir que hay un incendio. Voy a decir que podría estarse generando un incendio. Que podría. Entonces, las alarmas no te dan una certeza de que algo está pasando. O sea, el hecho de que los precios del credit default swap suban no significa que el banco se está deteriorando, pero sí significa que podría estarse deteriorando. Podría estarse deteriorando. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos que hacer más análisis, ¿no? Abrir los ojos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Este es el precio del credit default swap. Claramente, este es de los últimos 6 meses, más o menos, ¿no? Un poco más. ¿Qué ha pasado con el precio? Pues se ha disparado, ¿no? Entonces uno dice, ah, no, pues o sea, si uno tuviera este gráfico como una única información, entonces uno diría, ah, no, 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 este banco está cerca de la quiebra, se está acercando a la quiebra, ¿no? Si uno ve solamente este gráfico, pero no podemos basarnos solamente en, en este gráfico, ¿no? Entonces, está claro que el precio de los credit default swap está subiendo. Muy bien. Este es el precio de las acciones, ¿no? Aquí ustedes pueden ver dos gráficos, uno abajo, que tiene los últimos años, que tiene como 25 últimos años, ¿no? Claramente el banco ha tenido digamos, un deterioro en el valor de su acción respecto de la época previa a la crisis subprime, que fue en el año 2008, ¿no? Por aquí tú ves el año 2008, un punto bajito, ¿no? Este punto de valle es un punto en donde este banco que había estado muy activamente promoviendo un tipo de instrumentos de deuda colateralizada, ¿no? Eh, CDOs, pues tiene, digamos, una afectación severa, por lo menos en el precio de las acciones, en medio de toda una crisis, ¿no? No fue el único banco tampoco, pero después se recuperó y después nuevamente ha tenido un bajón, ¿no? Bien. Entonces, esa es la realidad. Cuando nosotros vemos el gráfico de arriba, ¿no? El gráfico de arriba, o sea, este es el último mes solamente, el mes de marzo. Entonces, en el mes de marzo sí. Y hace una semana tenemos este punto de valle bajito. Hace una semana, el 24 de marzo fue el punto más bajo. Si yo considero, digamos, ¿qué ha pasado con la cotización en el último mes? El último mes ha bajado 20%, ¿no? Ay, eso es bastante. 20% de caída en el precio de la acción, eso es bastante para este instrumento, ¿no? O para este riesgo. Bueno, la lectura que estamos teniendo es que el mercado, ¿no?, esperaba más de este banco. Esa es una lectura, esperaba más. Y el mercado se ha decepcionado. Y por eso los precios de las acciones han caído, ¿no? Y en el último mes también hay un efecto de decepción porque los resultados salieron a finales de febrero, pero también hay los resultados anuales, ¿no?, del año 2022, pero también hay un efecto, pienso yo, de ruido. Y de eso vamos a hablar un poco más. Entonces, cuando yo veo estas cosas, esto es lo que se llama un análisis técnico, ¿no? O sea, el análisis técnico, el análisis gráfico que me dice, ah, por aquí subió, por aquí la pendiente está más elevada, por aquí tengo un punto de pico o un punto de valle, o sea, hago mi análisis, le pongo, digamos, mucha intuición y a partir de ello puedo más o menos intuir algunas cosas, ¿no? Y es válido, o sea, hay gente que
Hay traders que se dedican a comprar y vender y ganan mucho dinero solamente haciendo análisis técnico, ¿no? O sea, viendo grafiquitos, en otras palabras, e interpretándolos, porque no es fácil tampoco interpretarlos. Pero la otra forma de analizar es el análisis fundamental. El análisis fundamental es, bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentos, ¿no? Entonces, yo he aprendido de las dos cosas, después de muchos años de estar vinculado al análisis de riesgos, como yo comencé en el año 97, ¿no? 1997, abril de 1997, mira ya cuántos años voy a cumplir pronto en el análisis y la gestión de riesgos. Bueno, entonces, vamos, ¿qué tal si vamos a ver los fundamentos? Entonces, los fundamentos, entro a ver el informe anual, ¿no? O sea, las entidades grandes que tienen un buen gobierno corporativo publican en su página web y también se la envían a los reguladores su informe anual, ¿no? Es un informe bastante completo eh, y inclusive pues tiene algunas ideas de qué debería tener un informe, ¿no? De buenas prácticas de gobernanza, porque como es un banco público, se debe al público, ¿no? Los accionistas son el público porque o tienen acciones o pueden tener acciones, entonces se deben al público. Entonces, por lo menos a mí el formato del informe me gusta, muy completo, y yo se los voy a compartir aquí en el chat para que ustedes puedan ver. eh, Vamos a ver, está el chat, ya. Se los voy a compartir en el chat para que ustedes puedan eh, entrar al informe que vamos a analizar, ¿no? Vamos a ver por aquí, les pongo bueno, perdonen que ya se lo pongo. Entonces, sobre todo si trabajan en gestión de riesgos, ellos tienen un capítulo sobre su informe de riesgos, su estado de gestión de riesgos, me parece muy simpático, muy bueno. O sea, los recomiendo, ¿no? Que tomen ideas de ahí, a ver qué cosas pueden incorporarlas a su organización, porque en la medida en que tú, fíjate, en la medida en que tú le cuentas a los demás qué es lo que estás haciendo en gestión de riesgos, vas a reforzar la confianza, ¿no? Tú no le puedes contar al mundo de tus proyectos secretos para, digamos, digitalizar tus servicios, ¿no? Porque tú no quieres que la competencia se entere qué es lo que tú estás haciendo. Esos son proyectos comerciales. Pero cuando se trata de gestión de riesgos, ahí sí le puedes contar. Qué interesante eso. Sí le puedes contar. O sea, yo estoy haciendo esto, ¿no? O sea, eso genera beneficio a la sociedad, pero no genera perjuicio a otro, a nadie le genera perjuicio, ¿no? Ni a ti mismo. O sea, en ese aspecto no compiten los demás, al contrario, son tus aliados porque te dicen, mira, los fraudes vienen por aquí, ¿no? Los ciberatacantes están haciendo estas cosas. Entonces, ahí compartir información agrega valor a todos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me voy a las calificadoras de riesgo, ¿no? Entonces, que me van a perdonar por haber dicho lo que dije, pero eh, y soy calificador de riesgo, ¿ah? O sea, pero la historia y la evidencia creo que hace innegable que pues la realidad es esa, ¿no? O sea, Lehman Brothers, un día antes, o no un día antes, no, el mismo día, 15 de septiembre de 2008, que Lehman Brothers estaba entrando el Chapter 11, su calificación era A- en escala internacional, ¿no? Y te podría mencionar 50 casos. Entonces, eh, y yo sé un poco por qué es eso, ¿ah? Yo sé porque lo he vivido, 14 años trabajando en calificadoras de riesgo, yo entiendo eso. O sea, no lo justifico, lo entiendo. O sea, el calificador de riesgo tiene miedo, pánico de equivocarse. Entonces, pero la equivocación puede ir para los dos lados. ¿Y si le bajo y no le tengo que bajar?
¿Y si le subo y no le debería subir? Y ese es el eterno trauma que tiene un calificador. Señores, cuando un calificador supera ese trauma, se convierte en un calificador de mucha calidad. Pero eso es difícil, eso es difícil, yo lo sé. Pero una vez que se supere ese trauma, wow, eh, digamos, el calificador está en muy buenas condiciones de agregar valor. Entonces, Deutsche Bank tiene 4 calificadoras, ¿no? La primera calificadora es DBRS. Por si no saben, es la 4ª calificadora en el mundo, después de Standard Poor's o S&P Global, ¿no? Ahora el nombre es S&P Global, Moody's, Fitch Ratings, ¿no? Después de esas 3, o sea, la primera es Standard Poor's, la segunda es Moody's, casi cerquita, ¿no? Casi empatados, ¿no? La tercera es Fitch, y la 4ª es DBRS, Dominion Bond Rating Services. Es una calificadora muy buena, canadiense, ¿no? Tiene su base en Toronto, ¿ok? Un amigo me decía, esa calificadora debe ser buena, me dice, porque todo lo canadiense es bueno. No, es buena, es buena. Mm, pero es la 4ª, o sea, no es la más, no está dentro de las 3 más conocidas, ¿no? Entonces, y es la olvidada, porque cuando los emisores internacionales salen al mercado, escogen normalmente 3 calificadoras. O sea, el mercado está acostumbrado a que sean 3 calificadoras. Entonces, ¿y a quién dejan del lado de las 4? A deber. Es la marginada. ¿Por qué? Porque las otras son más grandes, ¿no? Entonces, es así. Eh, ¿Algún día cambiará? Ojalá, ojalá. Bueno, entonces, DBRS, mira lo que pasa, ¿eh? Mira lo que pasa. DBRS, a mediados del año pasado, le confirma la calificación A y le cambia la perspectiva, la pone positiva. O sea, yo sé lo que es como calificador, yo sé lo que es poner una perspectiva positiva. O sea, para que le pongas perspectiva positiva a un banco tienes que pensarlo 50 veces. Porque recuerda el miedo, ¿no? El miedo también es para los dos lados, o sea, es para bajar y es para subir. Entonces, por eso, y eso hace lentas a las calificadoras. Entonces, normalmente, ¿no? Normalmente. Entonces, eh, aquí, fíjate, le ponen perspectiva positiva. Cuando una calificadora le pone perspectiva positiva es que ha visto cosas buenas, ¿no? Entonces, me estoy basando en lo que han visto las calificadoras, porque, pues obviamente, para hacer un análisis de primera mano, yo tendría que irme a la sede del Deutsche Bank, que está en Frankfurt, ¿no? Y hacer entrevistas y todas esas cosas, o sea, lo que siempre he hecho, ¿no? Y así creo que podría tener mejor base, pero me estoy basando en información secundaria. ¿Qué es lo que dice DBRS? Perspectiva positiva. ¿Qué significa eso? Detrás de eso, veo las cosas bien. Ahora este es julio, y de julio aquí se puede ver deteriorado. Sí, se puede ver deteriorado, pero ya julio, mira. Y después de eso no ha habido no ha habido un cambio, ni siquiera ha habido lo que se llama un rating watch, ¿no? Entonces esto es importante. ¿Qué cosa es un rating watch? ¿No? El rating watch no es lo mismo, no tiene que ver con el outlook, que es la perspectiva ni nada, ¿no? La perspectiva puede ser positiva si tú piensas como calificador que la calificación va a subir, la perspectiva puede ser negativa, ¿no? Si piensas que va a bajar. Entonces, ese es el outlook, ¿no? Es estable si tú piensas que lo más probable es que se mantenga. Bien, ese es el outlook. Pero el rating watch es cuando tú ves una cosa que dice, yo aquí estoy poniendo la atención. Me he metido a analizar. He mandado a mis mejores analistas a que vean el caso. Ese es un rating watch, que puede ser para arriba o para abajo. Se da en caso de fusiones, se da en casos de reestructuración de entidades, se da en casos en donde ocurre una noticia que hubo un megafraude y pues hay que ver si la solvencia todavía se mantiene. Entonces, en esos casos, ¿no? Que son así como de alerta, en donde la calificadora pues quiere estar extremadamente atenta, entonces le asigna un estado
digamos, al proceso de calificación que se llama Rating Watch, ¿no? Entonces, ninguna de las 4 calificadoras le ha asignado Rating Watch. Eso quiere decir que ninguna, ni siquiera está preocupada en entrar a ver qué es lo que está pasando. Por lo tanto, le están creyendo. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que dicen las calificadoras. DBRS le mejoró la perspectiva. Ajá. Y le pone una calificación A. ¿Ya? El Fitch, ¿qué cosa dice Fitch? Fitch también le tiene perspectiva positiva. Se la puso en septiembre, ¿no? En septiembre. ¿Ok? O sea, 2 meses después de que DBR se pone perspectiva positiva, Fitch le pone perspectiva positiva. ¿Okay? O le afirma la perspectiva positiva. Sí, le afirma, ¿no? La calificación, y no estoy seguro si en ese momento le puso la perspectiva o no, o si ya la perspectiva positiva venía, pero bueno, le afirma la calificación, que es triple B más, y también la perspectiva positiva. ¿Qué significa eso? Que lo ve bien al banco. O sea, que muy probablemente le va a subir la calificación. ¿Okay? Moody's. Bueno, Moody's le pone, aquí lo que nosotros tenemos que ver en el caso de Moody's es esto. Lo que nosotros tenemos que ver es el long term debt, ¿no? O también el senior unsecured debt. Esa es, digamos, otra forma, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, es A1. A1 es equivalente a más. ¿Okay? Equivalente a más. Y la perspectiva es estable, ¿no? Y mira lo que dice, ¿ah? Pues este PRI de pantalla es de reciente, creo que es de hoy o de ayer. Dice, not on watch. ¿Qué significa eso? No lo he puesto en Rating Watch. O sea, no le estoy poniendo extrema atención. Eso es lo que dice la calificadora, ¿no? O sea, no le está dando importancia a estos índices del Credit Default Swap y del precio de las acciones. No le está dando importancia a la calificadora, ¿no? Y en verdad, después de lo que yo he visto y después de lo que he analizado, pues yo tampoco le hubiese dado mucha importancia, ¿eh? Ahora vamos a seguir conversando, vamos a seguir analizando este caso. Entonces, ¿quién falta? Standard Poor's. No, sí, Standard Poor's, ya. ¿Qué dice Standard Poor's? Calificación. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es la calificación de esta primera, ¿no? LT, Long Term, ¿no? Calificación de largo plazo. La calificación de corto plazo, esa no es, digamos, no es tan convencional. El convencionalismo siempre se refiere a la calificación de largo plazo, ¿no? Más de un año. Entonces, long term, que aplica tanto para depósitos a más de un año como para bonos a más de un año. Entonces, lo que tenemos por aquí es que la calificación se dio en mayo del 2022, debe estar próxima. Se le puso, ¿no? Bueno, digamos, la anterior estaba se le había asignado en noviembre del 2021, ¿okay? O sea, medio año después se le puso un outlook estable. ¿Ok? Estable. Bien. Listo. Entonces, a menos estable. Este es el reporte que yo revisé, ¿no? El reporte anual 2022. Ahí está la dirección, ¿no? O sea, esta es la, voy a por aquí tomar la dirección para poder compartírselas, el link, ¿eh? Lo voy a compartir por aquí, por el chat, para que, aquí, por aquí, lo voy a compartir, ¿eh? Ahí está. Ya les compartí el reporte para que ustedes lo miren. Se los recomiendo, señores. O sea, para que vean la estructura, ¿no? O sea, cuando se llega a este reporte, ya digamos, se llega a este reporte solamente cuando se tiene una estructura muy madura, ¿no? De gobernanza y de transparencia.
Entonces, algunas cosas pueden ser útiles. Denle una miradita, ¿ok? Bueno, entonces, este es el informe. No vamos a ver todo el informe, vamos a ver unas cuantas laminitas solamente que nos van a decir algo acerca de cuál es la situación, ¿no? Bueno, le voy a decir algo. O sea, yo lo veo bien al banco. Sí, de hecho, si yo fuera el gerente del banco, yo en estos momentos estaría reuniéndome con las calificadoras que me suban la calificación. En serio, en serio. Yo estaría ahí sentado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se explica? Entonces, vamos por partes. ¿Cómo se explica lo de los credit default swap? Vamos por partes. Pero el banco lo veo bien, ¿ya? En resumen, esta es la situación, ¿no? Lo que aquí nosotros tenemos que ver, ¿no? Es, eh, digamos, las calificaciones, 4 calificaciones de las diferentes entidades, ¿ok? Cada una, pues, con su propio criterio, ¿no? Moody's incluso tiene una escala diferente, ¿no? Y esto es lo que ellos muestran en su eh, reporte anual, ¿ok? Entonces aquí tenemos, estos son depósitos y son deuda preferente, ¿no? O sea, eso no hay que ver la deuda no preferente, ¿no? Senior non-unsecured es el término correcto, pero aquí parece que para homologar usan ese término, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver, miren los resultados, ¿no? O sea, yo veo estos resultados y digo, este es los resultados individuales, después vemos los consolidados, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, número uno, pues están creciendo. Número dos, el fuerte de este banco es investment banking y private banking, ¿no? Son dos líneas que no te consumen mucho capital. Que te consume capital es corporate bank o corporate banking, ¿no? Esa es la línea de negocio que te consume capital. Pero tú estás generando como banco eh, unos ingresos de 27.000, ¿ok? Que están creciendo respecto a años anteriores y en donde la mayor parte viene de 2 líneas de negocio, que son estas, investment banking y private banking, ¿ok? Fíjate cómo empiezo a sacar mis conclusiones, ¿no? Son 2 líneas en donde normalmente, ¿no? O sea, en private banking hay wealth management. Entonces, normalmente, y de hecho entré a las cifras y sí, ahí tienen mucho de wealth management. Entonces, eh, son 2 líneas donde normalmente el banco no tiene riesgos, grandes riesgos asumidos. En corporate banking sí puede tener riesgos, o sea, porque se te cae uno de esos clientes grandes y el golpe es fuerte, ¿no? De provisiones. En cambio, en esas 2 líneas normalmente no hay. Normalmente no hay. ¿Ok? Ah, pero podría haber transacciones con derivados que no están acá. Bueno, podría ser. O sea, podrían haber transacciones con derivados que no estén aquí, ¿no? Pero eso normalmente se revela y hoy día ya las NIFs se han puesto muy duras con eso. Entonces, eso es lo que veo. Otra cosa importante, ¿no? Es que este banco tiene, mira, genera ingresos de 27.000 millones de dólares, ¿no? 27.000 millones de dólares. ¿Y sabes cuántos empleados tiene? 85.000. Te digo eso porque yo tengo, yo tengo clientes, ¿no? Que ustedes probablemente son los clientes míos, o sea que tienen 10.000 personas, 15.000 personas, ¿no? En un solo banco, ¿no? Y no generan, pero ni la 10ª parte de eso, ¿no? O sea, entonces, eh, nada más para comentarlo. Ahora, tú me dirás, no, pues que este banco no es un banco múltiple, sí, tienes razón.
No es un banco múltiple, no, digamos, no tiene esas características. Es banco de bancos también, ¿no? Y obviamente eso hace que no requiera muchas personas, pero interesante, 85.000. Ahora, lo que sí resulta muy interesante es ver la proporción de todos sus gastos, qué porcentaje se va en salario. Tú tienes esa cifra para tu banco, sería bueno que lo tengas presente. De los gastos de administración y gastos generales, ¿qué porcentaje se va en salarios? Bueno, en el caso de este banco es más o menos la mitad. Mira, por aquí tenemos 19.468, que son los gastos que no son financieros, gastos generales y todo eso. Y de esos 19.468, más o menos 10.652, o sea, un poquito más de la mitad, se va en salarios. La mitad, 50-55% en salarios. ¿Ok? Para que lo tengas como referencia. Y lo quieren bajar, ¿ah? Lo quieren bajar. Ahora, otros gastos administrativos, 8.864. Te doy otro dato que no aparece aquí, pero que yo lo he revisado. De esos 8.864, más o menos, o sea, del resto de lo que no es, digamos, salarios, gastos generales, más o menos la mitad es tecnología de información. Para que tengas en cuenta eso. O sea, que entre salarios y tecnología de la información tienes 75 a 80% de todos los gastos generales. Ojo, ojo con eso. ¿Eh? Vamos a ver, fíjate tú, analiza en qué está gastando tu banco. ¿No? Esta es una referencia porque te dice, o sea, ellos han invertido en consultores de clase mundial y han hecho, digamos, una gran inversión para tratar de buscar eficiencia, ¿no? De manera que el título de esta presentación es análisis de caso, entonces tómalo como un caso de estudio, ¿no? No porque tenga que ser así, no porque tengas que imitarlo ni nada, sino como una referencia, ¿no? Eh, este, mm, es interesante ver esa referencia para ver si yo estoy cerca o lejos de esa referencia, si estoy cerca, ¿por qué? Si estoy lejos, ¿por qué? Si hay algo más que pueda hacer, ¿no? Bien. Porque se vienen tiempos en donde, bueno, de ahora, toda la vida. Miren, señores, yo estoy en esto desde el año 97. Desde el año 97, que yo entré a la industria del análisis de riesgos, lo que más he escuchado en los bancos es, vamos a mejorar la eficiencia. Señores, 26 años escuchando, vamos a mejorar la eficiencia, ¿no? Y yo estoy seguro que dentro de 26 años será igual, ¿no? O sea, ese discurso se va a mantener. Entonces hay que ponerle ojo a estas cifras de benchmarking, ¿ok? Ahora, ¿qué está pasando con los resultados? Están mejorando los resultados. O sea, prácticamente estos son los resultados individuales. Los consolidados están mucho mejor todavía. O sea, en los individuales, los estados financieros individuales han duplicado el resultado del 2020, ¿no? Duplicado. Y ahí lo ves en la última línea, que está, mira, aquí, ¿no? El doble. ¿Mm? ¿Ok? Creciendo. Entonces, aquí están los consolidados. Y en los consolidados, mira cómo están. Ajá, ya no es el doble, ¿ah? Mira, mira esta mejora. Entonces, por eso yo te decía, ¿no? Si yo fuera el gerente, estaría ya calificadores. Necesitamos una reunión. ¿No? Les diría, tenemos que hablar. Bien, pero es que claro, señores. Ahora, si ustedes me dicen, no, que yo no creo en esas cifras, pero estas son las cifras auditadas, ¿no? Entonces, estas son las cifras auditadas. Muy bien. Entonces, ¿en qué ganan ellos? Bueno, aquí está la composición de los ingresos, ¿no? Se ha crecido respecto del año anterior, ¿no?
Y entonces, aquí vemos que del total de ganancias, ahora vamos a ver la composición de las ganancias, aquí están más o menos las ganancias, ¿no? Esas ganancias están ¿en dónde? Están acá, principalmente, en estos dos rubros importantes, ¿ok? Algo en corporate banking, algo, ¿no? Obviamente es una línea de negocios grandes, ahí hay pues la ganancia por volumen, ¿no? Más que por márgenes, ¿ok? Bueno, eh, perfecto. Y vamos a ver qué otra información tenemos. Ya, algo que yo quisiera comentar, ¿no? Es que si algún riesgo yo veo que me podría llamar la atención, es este, mira, el riesgo de crédito. Este es el ingreso total. Y debajo, ¿qué cosa tienes? Lo que está de color azul. ¿Qué cosa es esto que está abajo? Ajá, provisión para pérdidas crediticias, o sea, riesgo de crédito. Y cuando tú ves eso el año anterior, ¿no? Era bastante menos, con una cartera más pequeña. ¿Qué significa eso, señores? ¿Qué creen que está significando eso? O sea, si yo calculo aquí 515 sobre 25.410, eso más o menos me da como un 2%, más o menos. ¿Ok? 2%. Y cuando yo hago este cálculo, 1.226 entre lo otro, no, y a eso me da un 4,5%, tal vez un 5%, ¿no? Entonces, ¿por qué lado veo la amenaza? Provisión para riesgo de crédito. Riesgo de crédito, ahí entra también riesgo contraparte, ¿no? O sea, habría que ver qué tanto es riesgo de crédito, qué tanto es riesgo contraparte. Pero eso, eso me llama la atención. O sea, si yo estuviera, digamos, haciendo este análisis, ¿no? Por ahí viene una primera pregunta. Y de mi experiencia como analista, de una primera pregunta, a veces salen 10 preguntas y 15 reuniones más. Sí. Y a veces es una gran pelea. Porque cuando la cosa no va bien y termina, digamos, recordando mi época de calificador, ¿no? Entonces, o sea, había algo que estaba reflejando un gran riesgo y te toca decirle, pues, que la calificación va a bajar. Entonces, normalmente eso se hace en una reunión de cierre. Entonces, tú llegas a la reunión, ¿no? Y la reunión es en el salón más grande que ellos tienen y hay una mesa así grandísima, y ahí hay 30 ejecutivos, ¿no? Todos mirándote serios, ¿no? Por eso te digo, por eso te digo, en una gran pelea también a veces termina, ¿no? Pelea entre comillas, pues, ¿no? O sea, siempre me he llevado bien con todos mis, mis clientes, ¿no? Aún en los momentos en que me tocó sustentarles una bajada en calificación, pues cuando tú tienes los fundamentos de tu lado, ¿no? O sea, se van a molestar, pero no se van a molestar contigo, ¿no? Se van a molestar por el hecho de que estén bajando su rating y que después tengan que ir al consejo o a la junta a dar explicaciones, todas esas cosas. Entonces, eh, pero incluso al final te aprecian, incluso al final te aprecian, o sea, con el tiempo, digamos, ¿no? Bueno, los activos. Esta es la hoja de activos, ya vamos terminando. Esta es la hoja de activos que no veo, digamos, gran variación, un pequeño crecimiento, pero uno a uno en los activos no veo gran variación en los consolidados, en los pasivos, algún incremento en los depósitos, pues, pero tampoco sin mayor variación, ¿no? Algún incremento en el patrimonio, pero tampoco, digamos, algo que marque la diferencia y que nos haga abrir los ojos, ¿no? Esto es lo que te digo, mira, cuando tú revises ese documento que te he pasado por el chat, hay un capítulo de gestión de riesgos, donde ellos te dicen todo lo que hacen en la gestión de riesgos, ¿no? Es muy interesante, muy, muy interesante.
Entonces, este es un print de pantalla, un pedacito de lo que ellos muestran, ¿no? O sea, ellos muestran su riesgo. Dicen, mi riesgo, ¿no? O sea, el capital que yo necesito para cubrir mis riesgos es 20.900 millones. Claro, ellos tienen, mira aquí está, su equity es 72.000, ahí lo van a ver, ¿no? Su equity, aquí está, mira, 72.000. Es el patrimonio que ellos tienen, 72.000 millones de euros. ¿Okay? Entonces, y solamente necesitan, según el análisis ICAP, 20.900. El análisis ICAP es el análisis de patrimonio que se necesita riesgo por riesgo. Que, por cierto, para los amigos de Panamá, el análisis ICAP viene en una nueva normativa que están preparando la Superintendencia de Bancos, análisis ICAP, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque el superintendente de bancos lo dijo en su discurso anual hace algunas semanas, dentro de las normativas que estaban preparando, están preparando una regulación, un acuerdo sobre ICAP, ¿no? Y si van a necesitar seminario sobre ICAP, pues ya saben que pueden contar con nosotros, en caso lo consideren, ¿no? Bien, ya saben, viene ICAP a ir leyendo sobre el tema. Entonces, y según el ICAP, le sale 20.900 de requerimiento de capital para cubrir sus riesgos. Y aquí están sus riesgos, ¿no? Ajá, mira, mi intuición no fallaba, aquí está. ¿Ves? ¿Dónde está el principal requerimiento en riesgo de crédito? Aquí está, señores. Riesgo de crédito. Por ahí viene la cosa. Y eso no es solamente de este banco. Eso es de toda la banca y no solamente de Alemania, ni de Europa, ni de Estados Unidos, eso es de todo el mundo. Porque, como hemos conversado en otros bancaforos, lo que pasó previamente, ¿qué cosa fue? Lo que pasó fue que tuvimos nosotros un exceso de emisión monetaria que inundó los mercados de liquidez. Cuando tú tienes mucha liquidez, es como cuando nosotros vamos al mall y llevamos mucho dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Mucho dinero o mucho disponible tarjeta, ¿no? ¿Qué pasa? Te vas a Miami, ¿no? O sea, te vas al mall, al Dolphin Mall de Miami, ¿no? O te vas al Sawgrass de Fort Lauderdale. Entonces, ¿y qué pasa? Si vas con una tarjeta que tiene un buen saldo disponible, va a terminar comprando tonterías. ¿Sí o no? Compras cosas importantes, seguramente, pero una que otra cosa que no era necesaria. Bueno, lo mismo pasa con las personas, con las empresas, cuando tenemos que el banco nos llama y nos dice crédito, crédito y esto, y tenemos líneas disponibles, ¿no? Y nos dicen que le hemos abierto esta línea, terminamos nosotros gastando, sobreendeudándonos, o si somos empresa, invirtiendo a veces en alternativas que no necesariamente son buenas inversiones. ¿Okay? Entonces, cuando vienen las vacas flacas y la liquidez se va, ¿no? Y resulta que esa inversión no fue buena, entonces ahora me toca pagarlas. Y entro en problemas, digamos, en mi cumplimiento de pagos, ¿no? Es eso, básicamente, en términos resumidos y en términos generales, porque seguramente habrá excepciones. Entonces, riesgo de crédito, ese es el tema para las entidades financieras. ¿Y qué cosa es lo que podemos hacer ahí? La mejor herramienta, que se las hemos dicho en muchos bancaforos, refinanciamiento. Refinanciamiento, porque así le damos un alivio a, digamos, a los clientes. No se les puede dar un alivio bajando de la tasa de interés, aunque en Colombia lo están haciendo, ¿no? Ustedes saben, deben haber escuchado los casos de los bancos colombianos que han bajado la tasa de interés, ¿no? O sea, ese es un caso de estudio, señores, ¿no? Bueno, es que las tasas son tan altas que no pueden bajar. O sea, tienen margen, mejor dicho, ¿no? Hablando con propiedad financiera. Tienen el margen suficiente, la holgura, como para poder bajar esas tasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se le puede dar, digamos,
la ayuda a través de, o el alivio a través de menores tasas, porque las tasas están subiendo, entonces se da a través del mayor plazo, ¿no? Bien, si no, el cliente va a estar ajustado. Si está ajustado, su probabilidad de incumplimiento sube. Si llega a tener incumplimiento, el problema no es solo el cliente, es también el problema de la entidad financiera. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, volvamos, ahora nos vamos a... Bien, aquí, entonces, ¿por qué ha subido el Credit Default Swap? Mira, básicamente, la información que se maneja a nivel de, porque he leído muchas fuentes, he leído las fuentes regulatorias, Bloomberg y pues muchas otras fuentes, aparentemente fue una acción especulativa, ¿no? Es un mercado muy pequeño. El mercado de Credit Default Swap no es como el mercado, digamos, de acciones, ¿no? Sino es que es un mercado donde hay pocos compradores y pocos vendedores, ¿no? Entonces, aparentemente, un trader empezó a especular. ¿Y por qué esto encaja en la especulación? Porque si sube los credit default swap, automáticamente eso rebota en el mercado accionario y las acciones empiezan a caer de precio, ¿no? Entonces, si un trader, él, digamos, sabe que el precio del credit default swap va a subir y quiere manipular eso, sabe que el precio de las acciones va a bajar. Cuando un trader sabe que el precio de una acción va a subir o va a bajar, puede hacer mucho dinero. Y el otro tema es que con los credit default swap se puede apalancar, el trader se puede apalancar mucho, ¿no? No necesita tener todo el dinero, se puede apalancar de tal manera que en un mercado pequeño, relativamente reducido y líquido, no es muy difícil poder manipular los precios de estos credit default swap. Y aparentemente habría sido algún trader, ¿no? No he encontrado la identificación de ese trader, incluso podría ser institucional o de un conjunto de traders institucionales también podría ser, ¿no? Pero fue una acción especulativa, ¿no? En donde se empujó el precio de los credit default swap al alza. ¿Cómo se empuja? Comprando. Pero si hay 4 papeles que lo venden 4 personas, ¿no? Y alguien dice, compro, 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 empieza a subir el precio. ¿Sí? Sube el precio y eso tiene otras consecuencias. Entonces, el análisis de fundamentos del banco, por lo que yo he podido revisar, no muestra signos que deberían preocuparnos acerca de una posible quiebra del Deutsche Bank. Pero mira, aunque nos estén engañando y los números no sean los números y aunque haya un fraude detrás inmenso corporativo y todo, aunque eso sea, no se puede caer, te lo digo con convicción. No se puede caer. ¿Por qué? Porque se cae el mundo, señores. Se cae el mundo, ¿no? Entonces, así que podemos estar tranquilos con eso. Es más, no me extrañaría que alguno de ustedes esté tomando nota para que terminada esta sesión empiece a comprar acciones. Bien, entonces, aparentemente fue un trader, ¿no? Eso lo han comentado incluso reguladores. ¿Ok? Bien. El Banco Central de Europa denuncia que el mercado de seguros, se refiere al de los credit default swaps, ¿no? Es opaco y poco líquido, ¿no? El sentimiento de pánico, claro, el contexto es importante entender el contexto, porque hay un contexto en donde Credit Suisse, que es uno de los bancos sistémicos, o sea, dentro de los 30 grandes sistémicos, se cae por pedazos, porque sí se estaba cayendo por pedazos. O sea, el Credit Suisse estaba, digamos, tenía unas condiciones totalmente diferentes. Aquí tenemos un banco que está anunciando un beneficio de 5.000 millones de euros. El Credit Suisse estaba anunciando una pérdida de más de 8.000 millones de euros y el accionista principal estaba anunciando que no iba a poner más dinero. Eso es otra cosa, ¿no?
Entonces, pero en ese contexto del Credit Suisse, ¿no? Pues cuando pasa digamos, estas subidas del Credit default swap del Deutsche Bank, entonces la gente dice, "Ah, este es el próximo, ¿no?" Pero no, no va a ser el próximo, se lo puedo decir. Así que, amigos, pues muchas gracias por su participación, como todos los viernes.